que queda ya en la grabación. Acabamos de definir que en el tiempo igual a 0, la X es igual a 0. Por lo tanto, de los 4 casos que vimos de movimiento armónico simple, correspondería al segundo caso, donde la ecuación tiene que ver con el seno. ¿Listo? Entonces, mi ecuación sería más o menos de la siguiente forma. Entonces, nosotros ya sabemos que en la ecuación a nosotros nos dan una forma específica cuando es el caso 2. ¿Cuál es la forma específica que tiene la ecuación? Entonces, X es igual a por el seno ¿de quién? De omega t. ¿Por qué no tiene ángulo delta? ¿Por qué no tiene? Entonces, porque el ejercicio nos dice que parte desde la posición de equilibrio. ¿Cuál es la única forma de que tenga ángulo delta? La única Que forma. parta desde otro punto. Que no no esté en parta. equilibrio. Que no esté Exacto. ni en la posición de equilibrio ni en la amplitud máxima. Es la única manera de que tenga ángulo delta. ¿Listo? Puede ser con seno o puede ser con coseno. Eso dependerá del ejercicio. ¿Listo? Bien. Ahora aquí, muchachos, ¿cuánto vale la amplitud? ¿No la dieron? ¿Cuánto vale? 2 2 centímetros. centímetros. 2. ¿Cuánto vale el W? Ese sí no me lo dieron. ¿Qué dato conozco para poder hallar el omega? La Entonces, frecuencia. yo tengo una fórmula que es 2pi por la frecuencia. Eso quiere decir que eso sería 2pi por 1,5. Y eso me daría entonces, a los que les 3pi. gusta la calculadora, 3pi. ¿Nos dio la misma ecuación de arriba? ¿Nos dio la misma ecuación de Sí, arriba? Entonces, a sí. eso es a lo que se le llama demostrar. ¿Listo? A eso es a lo que se le llama demostrar. A partir de unos datos, ustedes encontrar la ecuación. ¿Listo? A partir de unos datos, encontrar la ecuación. ¿Quién era quien estaba leyendo? Perdón, se me olvidó la voz. Se me olvidó la voz. Valentina. Vale. Valentina, por favor, sigue leyendo. La B. Determine B, la rapidez máxima y el tiempo más temprano. Listo. Entonces, Eh, muchachos, para poder hallar la rapidez máxima, recuerden que eso está grabado, entonces ustedes lo ven allá en el video. Les voy a borrar esto. Ahora, ¿cómo hallo la velocidad máxima? ¿Qué necesito para hallar la velocidad máxima? velocidad angular y amplitud. Muy bien, la velocidad angular y la amplitud. ¿Cómo hallo la velocidad angular? Pues la conozco, la acabamos de hallar y también está aquí en esta que me dieron. 3pi. ¿Cuánto vale? Muy bien. 3pi multiplicado ¿por quién? Por La 2. amplitud. ¿Y la amplitud de cuánto era? 2. ¿Cuánto me da la Dos. velocidad entonces? La velocidad me da... 6pi. ¿En qué unidades? Centímetros. Sobre segundos. Entonces, recuerden que ustedes me habían preguntado ahorita que si no cambiaba nada. Sí, el número es el mismo. Lo único que yo tengo que tener cuidado es con la unidad. ¿Listo? Con lo único que yo tengo que tener cuidado es con la unidad. ¿Listo? Entonces ya tenemos la velocidad. ¿Qué más nos piden? Recuerdan que acabo de leer Valentina. Lee la C, porfa. Dice, pero ahí dice el tiempo más temprano en el que la partícula tiene esa rapidez. Ah, sí, ¿Cómo lo que, así? ahorita hallamos ese. Vamos primero aquí con la aceleración máxima. Sí, la aceleración máxima y el tiempo más temprano en el Entonces que la sería, partícula tiene esta aceleración. entonces la fórmula de aceleración máxima es omega cuadrado ¿por quién? Por Por la A. amplitud. ¿Cuánto nos daría entonces esa condición? ¿Cuánto nos daría? Nos daría omega cuadrado, por favor. 18pi al cuadrado. Hay que tener cuidado con ese omega al cuadrado porque generalmente se nos olvida meter el 3 dentro del paréntesis. ¿Listo? Entonces yo debo garantizar que el 3 también está dentro del paréntesis si no se me olvida. Entonces aquí me daría 3pi lo elevo al cuadrado
y lo multiplico por 2. Y como acabo de decirnos una señorita, 18 pi al cuadrado centímetros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? 18 pi al cuadrado centímetros sobre segundos al cuadrado. Ahora viene la parte importante. ¿Cuándo alcanza esa rapidez? Entonces hay dos maneras de hacerlo. Uno, despejando la ecuación. Dos, mirando la gráfica. Entonces dependerá de lo que ustedes recuerden del año pasado si quieren mirar la gráfica. ¿Qué recuerdan de la gráfica del año pasado con el Mr. Freddy? Nada. Nada, bueno, entonces vamos a recordar acá. Entonces, no, y es que tienen que ser así de sinceros porque es que uno puede asumir, no, sí, profe, no, por salvar a Freddy, ustedes, entonces, no, sí, nosotros todo eso lo dominamos, ¿sí? Entonces, muchachos, la gráfica de la posición, ¿con quién empezó? Seno. Entonces, Seno. sabemos que esa gráfica es de esta forma, ¿la recuerdan? ¿Listo? Sí. Entonces, muchachos, en el texto, lo que hemos venido trabajando, yo les he dicho que cuando es el seno, la derivada es ¿quién? Menos Menos coseno. coseno. No, la de seno. Menos seno. La derivada del Coseno. seno, coseno. La que es negativa es la Mm. derivada del coseno. ¿Listo? Ah, Entonces, la derivada sería la gráfica del coseno de esta forma. Entonces, aquí quiero que me presten atención. Esta es la ecuación de x máxima. Y esta es la ecuación de la velocidad máxima. ¿Listo? Entonces, muchachos, ustedes tienen que acordarse, ¿cuándo el seno tenía el mayor valor? ¿Cuándo tenía el seno el mayor valor? ¿En qué ángulo? Entonces, cuando el ángulo era pi medios, el seno era el mayor valor que tiene. Es decir, el mayor valor del ángulo de seno, perdón, de la función, de la razón trigonométrica es 1 y lo tiene cuando vale 90 grados. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Entonces ahora, yo necesito que cuando el seno es máximo, ¿qué le va a pasar al coseno? Si el seno vale 1, ¿cuánto vale el coseno? 0. Menos 1. Miren la gráfica, 0. ¿Qué? Cuando yo les subrayo y les digo, cuando el ángulo, Ah, vale pi. aquí, Ave María, preciso borré. Listo, muy bien. Entonces, cuando yo subrayo aquí y les digo, cuando el seno vale 1, ¿cuánto vale el coseno? ¿Cuánto vale el coseno? Entonces, si el seno vale 1, el coseno vale 0. ¿Sí? Ay, mister, yo lo había dicho antes. Sí, yo escuché, pero hubo una persona que dijo menos 1, entonces yo quería que aclararan eso, ¿ves? Entonces, bueno, muchachos, ahora, cuando el seno vale 0, ¿cuánto vale la velocidad? Menos 1. Menos 1. Entonces, ¿ahí sería máxima o no sería máxima la velocidad? Sí. Ahí sería máxima la velocidad. ¿Listo? Entonces, cuando las ecuaciones son de este corte, cuando las ecuaciones me las dan sin ángulo delta, es muy fácil calcularlas porque entonces yo solamente me tengo que fijar que ellas son opuestas. Cuando la una es máxima, la otra es mínima. ¿Sí? Entonces, ahora sí, resulta que gracias a lo que acabé de decir, entonces les digo cómo se halla el tiempo en que la encuentro. Entonces, esta es la ecuación general de todo movimiento. Ya sabemos que es del tipo coseno. ¿Cierto? Sabemos que es del tipo coseno porque la posición es seno. Y aquí viene la parte importante que es la que ustedes deben saber. La gráfica, el profesor Freddy les enseñó a dividirla a ustedes en 4 cuadrantes. ¿Sí lo recuerdan?
Y también el profesor Freddy les dijo que todo esto de aquí se llamaba el periodo. Entonces, este pedacito mide t cuartos. Este otro pedacito, ¿cuánto mide? T cuartos. tercios. Este mide t cuartos y este también mide t cuartos. Perdón. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuándo ocupa el mayor valor? ¿Cómo hago para saber que ocupa el mayor valor? Entonces, simplemente me doy cuenta que es aquí. ¿Cuántos cuartos del periodo han pasado? 2. 2 cuartos, pero 2 cuartos es lo mismo que decir que Medio. medio periodo. Entonces, lo primero que yo tengo que hallar es el periodo. ¿Cómo hago para hallar el periodo? Entonces, el periodo lo hallo 1 sobre la frecuencia. 1 sobre 1,5 y cuando ustedes hagan eso, les va a dar 2 tercios, es decir, les va a dar 0,67. Y a eso lo van a dividir entre ¿cuánto? ¿Por qué lo divido entre 4? ¿Por qué lo divido entre 4? Porque está dividido entre 4. Muy bien, porque para saber cada valor máximo o cada comportamiento de la gráfica necesito saber un cuarto del periodo. ¿Listo? Me dicen, pregunta, ¿en qué tiempo diferente de 0 es el lugar donde alcanza más rápido la velocidad, perdón, donde alcanza la velocidad más alta, la máxima velocidad? Entonces la base cuando el periodo es la mitad, exactamente en la mitad del periodo. Y como yo ya calculé el 0,67 dividido en 4, o en otras palabras, si no lo quieren hacer así porque eso depende de cómo cada uno lo vea. Ustedes a veces son muy prácticos. Entonces ustedes simplemente me dicen, profe, no hay necesidad de dividirlo en 60, no hay necesidad de dividirlo no hay necesidad de dividirlo en 4. Es suficiente con tener el periodo y dividirlo entre ¿cuánto? Entre 4. ¿Cuántos periodos hay hasta acá? 2. Ahí hay 2 t cuartos. El periodo es todo. El periodo es toda esta distancia. 1. Entonces, La mitad de un periodo. la mitad. Entonces, alguien dice, profe, pero ¿para qué nos ponemos a dividir en 4? Pues directamente digamos que lo dividimos entre ¿cuánto? 2. Entre 2. ¿Listo, muchachos? Mister, ¿y eso qué tiene que ver con el tiempo más temprano? No sé. Porque ese es el tiempo. Ese es el que tú hallas aquí. Aquí el O sea, el tiempo vale. periodo es el tiempo. Sí, el periodo es el tiempo. El periodo es el mismo tiempo. Lo que pasa es que el periodo es lo que tarda en hacer toda una oscilación. Esto lo vieron cuando ustedes vieron allá movimiento circular uniforme el año pasado. Entonces, todo esto es el periodo. ¿Sí? Todo esto es el periodo. ¿En qué momento alcanzo la velocidad máxima? Entonces, no puede ser aquí porque me dice que el tiempo tiene que ser mayor ¿de qué? De 0. Entonces, la única forma es que sea en este punto. Y eso ocurre solamente cuando ha transcurrido la mitad del periodo. En general, lo que ustedes van a decir es que siempre van a ser opuestas. Cuando la velocidad es máxima, ¿qué le pasa a la posición? Es 0. Cuando la posición es máxima, entonces la velocidad es mínima. ¿Listo? Pregunta. Alguien preguntó por allá, dijo, pero. Dije 0. No ¿Qué dijo escuché. 0, mister? Sí, aquí también. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Que nos están pidiendo un tiempo que tiene que ser mayor que 0. Y al pedirnos ese tiempo mayor que 0, tiene que ser diferente a cuando empieza la gráfica. ¿Listo? Bien, vamos con un segundo ejercicio. No sé si quedó claro ahí. Entonces vamos con un segundo ejercicio. El tercer ejercicio ya lo había enseñado, pero pues este es el que me interesa. Vamos con el siguiente. Entonces, Mister, y en el caso de la aceleración, el tiempo para la aceleración. la aceleración vuelve a ser ¿con quién? La aceleración
vuelve a ser con el seno. Pero negativo, ¿no? Pero ahora negativo. Entonces la gráfica la gráfica de la aceleración sería otra vez el seno, pero así. ¿Listo? Otra vez el seno, pero así. Entonces, ¿en qué momento obtiene la aceleración máxima? La obtiene aquí. ¿Y cuánto tiempo habrá transcurrido hasta ahí? ¿Cuánto tiempo habrá transcurrido hasta ahí? Ya sabemos Medio que... periodo. No, todo esto es un periodo, todo este. Un cuarto. Entonces un cuarto. Es correcto. Entonces, la velocidad es máxima. La velocidad es máxima cuando ha transcurrido medio periodo y la aceleración es máxima cuando ha transcurrido un cuarto de periodo. Me hicieron una pregunta. Dime. Pero la aceleración máxima también no puede ser cuando ya lleva 3/3 periodo. Sí, claro. Si me la pidieran la primera aceleración positiva. Lo que pasa es que me dicen la aceleración máxima. Entonces, no me interesa si es positiva o negativa. Solamente cuando se cumpla que es el Solo que primer- sea la primera. Solo que sea la primera. ¿Listo? Ya. Bien, Sí. vamos con el segundo ejercicio entonces. En el segundo ejercicio era para otro grupo. Era para otro grupo. Ese grupo era para Andrea Robles y 3 compañeros de ella. 3 compañeros que ella escogiera o que quisieran estar en el grupo con Andrea. ¿Sí? Vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio era para Cristian. Cristian y 3 compañeros. El ejercicio de Cristian decía lo siguiente. Ejercicio de Cristian decía. La ecuación del movimiento de una partícula con movimiento armónico simple está dada por la función y igual a 10 centímetros seno de 0,5 t. Les preguntan, cuando ha transcurrido t, un segundo, halle el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Listo. En otras palabras, nos está diciendo que tenemos que hallar primero la ecuación de posición y la ecuación de velocidad. Entonces, recuerdan que qué día la escribimos, ¿sí? Entonces, ecuación de posición. ¿Qué caso es este? ¿Caso 1 o caso 2? Mister, pero ahí por qué dice Y. Simplemente porque dice que es un movimiento vertical. Porque el cuerpo que se va a mover con movimiento armónico siempre se mueve vertical, como por ejemplo la aguja de una máquina de coser, ¿sí? Entonces ya no la llaman X, sino la llaman Y. Pero es lo mismo, es la misma X. Es simplemente que para decir que ese cuerpo solo se mueve en forma vertical. Entonces, bien, recuerdan la primera ecuación. Este es caso 2. ¿Cómo sabemos que es caso 2? No tiene ángulo. Tiene ángulo de Muy bien, desfase. no tiene ángulo. Excelente conclusión. Entonces yo tengo que mi ecuación es de esta forma. A por el seno de omega t. Si esa es la ecuación de posición, ¿cómo será la ecuación de velocidad? Entonces, esa la tenemos de la clase anterior. Creo que fue Victoria, si no fue Victoria me confundí la voz. Me dijo, profesor, ¿por qué omega por A si antes teníamos la ecuación A por omega? ¿La recuerdan la clase del día martes? Entonces, aquí sería omega por A. En vez de decir seno, ¿qué voy a decir? Coseno. Coseno. ¿De quién? De omega t. Está pensando en la hueva de gallo. Y entonces viene ahora la aceleración. ¿Cómo es la Porque ecuación? coseno. ¿Por qué coseno? Porque la derivada del seno, ¿quién es? Coseno. Entonces, siempre que tú empieces con seno, la siguiente irá con coseno. Y ahora la derivada, ¿quién es? La derivada de coseno, ¿quién es? Mister, una pregunta. Menos seno. Entonces, Sí, por eso me da menos omega cuadrado por A. Ay, de María. El lapicero no escribe bien. Omega cuadrado por A por el seno de omega t. Bien, ¿alguien me iba a preguntar algo, por favor? ¿Alguien me iba a preguntar algo? yo, mister. Dime.
Dime. Si la ecuación nos hubiese dado que era negativo, ¿aquí en velocidad hubiese sido positivo? O sea, si hubiese sido menos seno. Déjame entender bien la pregunta, déjame entenderla. ¿Que Ya, cuál es la ya. derivada del menos seno? Ah, muy bien, muy bien. No. Entonces, cuando tenga el menos, yo les mandé un video grabado con mi celular, eso fue una proeza. Cuando tengan esa condición, ustedes lo que dicen es lo siguiente. Cuando pase eso, lo que tú me dices, que si tuviese esta ecuación, a ver, ¿dónde la escribo? Aquí. Voy a escribirla acá con el texto para que no vayamos a fallar. Si yo tengo una ecuación que diga y igual menos a seno, perdón. Sí, es así, ¿cierto? ¿Sí esa es la que tú me estás diciendo? Sí, señor. A seno omega t. ¿Cierto? ¿Qué hago en ese caso? ¿Cómo hago para derivar? Entonces, simplemente consideras que la amplitud es negativa. La haces como si fuera, como este ejercicio que estamos haciendo ahorita, y luego la amplitud la reemplazas como negativa. Solo la amplitud. El Solo resto la quedaría amplitud. positivo. Sí, ese fue el video que yo les envié, porque en el primer ejercicio que nosotros hicimos, la ecuación aparecía con negativo. Entonces, ustedes me preguntaban, profe, pero ¿qué hacemos con ese menos? Y les decía, no, pues no, no lo reemplacen, sí lo multipliquen. Entonces, al final yo les mandé un video donde les dije, cuando sea así, tú lo que haces es que esta amplitud la guardas con signo ¿qué? Negativo. Negativo. Usas la amplitud Mister, y con por signo negativo. ejemplo, y Dime. bueno, y ahí está menos seno, y por ejemplo, cuando llegue a la aceleración, sería otra vez menos seno, ¿no? La derivada. Este siempre Pero va a entonces se existir. multiplicaría el menos por el menos de la amplitud. Es correcto, es correcto. Este menos siempre va a estar aquí, este menos siempre va a estar. ¿Listo? Entonces, cuando tú estés reemplazando la amplitud, muy bien, aquí la reemplazas con negativo y aquí también la reemplazarías con negativo. Tienes toda la razón. ¿Listo? Bueno, Sí, muchachos. señor. Entonces, la idea de los grupos la dejamos para los lunes. Entonces, quedamos así, para que nos pongamos de acuerdo todos. 1. Mañana viernes, clase de Zumba. Perdón, clase de Zumba no. En la clase de Zumba yo les explico. Sí. Sí, en la clase de Zumba. Es decir, nos conectamos a las 3. Libre albedrío. Pero, mister, ¿va a explicar ejercicios como tal o como más o menos qué va a explicar en el refuerzo de Sí, claro, ejercicios. mañana? Siempre ejercicios. Ponemos un ejercicio y lo desarrollamos. Siempre. Porque es la idea para que ustedes puedan fortalecer. El día domingo, me dicen que el sábado tienen reuniones con la señora Estrella en la tarde. Entonces, Sí, señor. Entonces, el domingo, ¿les parece bien 3 de la tarde? Una clase para que puedan dormir en la mañana tranquilos el domingo. Y muy temprano a las 3. No, está bien. Entonces, el domingo a las 3, el que quiera conectarse, es una, ¿cómo se dice? Una actividad. ¿Listo? Bueno. Entonces, ese sí, el domingo es para el que quiera asistir. ¿Listo? El domingo no es obligación. Y el lunes... Entonces mañana no. Mañana también. Mañana a las 3 hacemos ejercicios. Ah, ok. Digamos que la del domingo es una profundización para el que esté perdido todos estos días. Entonces yo empiezo otra vez a explicar desde el principio. ¿Sí? ¿Qué es la amplitud? Sí, ¿Qué es la velocidad angular? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el periodo en la gráfica? Vuelvo a explicar todo. Para que así los que estén fuera de contexto se metan en el contexto. ¿Les parece así? Bien, muchachos, Sí. les cuento algo. Hoy tengo que pasar las notas de ustedes. Entonces, yo les puse en lo que se llama el actitudinal, les puse 5. Me da pena con ustedes agredirlos, que yo sé que ustedes se califican muy duro. Pero como digamos que no, yo no pude tomar esa nota en el colegio, entonces les coloqué 5 en el actitudinal. Me excusan por eso. ¿Listo? Eso, profe, lo perdono. Listo, ok, gracias. Esta era una pregunta. En el Ok. actitudinal, ¿no? En el trabajo de clase, dependiendo de las firmas que usted me haya mandado, yo le coloqué allá la nota. Mister, ¿cuántas firmas eran? Mister, sí. Entonces, el mínimo, hay Mister, mucha- pero ¿usted cómo sabe qué firmas tenemos si no tiene cuaderno de
uno y no pidió fotos de nada. Exacto. Porque ustedes me escribían y por el grupo y me enviaban eso. Yo les dije en la ¿En clase, serio? hace 6 clases les dije eso. ¿Qué? Profe, yo no sabía eso, Mister, profe, ¿cómo así? yo tampoco sabía eso. ¿Por 3? Bueno, por favor, vuelven y se conectan y les explico para que me alcancen a enviar eso a ver si cambio la planilla ahorita. Por favor. Listo. Bueno, Ok. Bueno. Se lo mandamos por WhatsApp. Mister, ¿en privado o el grupo? No, en privado. Privado siempre. Listo. Ok. Ya voy allá. Ya, Ok. se vuelven a conectar para explicarles, por favor. bueno.